Pura vida. ¿Qué tal más? A toda la comunidad educativa costarricense un saludo de Profe Seguro. Así es. Y bueno, hoy nos vamos a meter en un tema que aunque parezca viejísimo, de verdad que nos sigue afectando hasta hoy. Ajá. La Guerra Fría. Esa época donde, imagínese, el mundo entero estaba con el Jesús en la boca pensando que en cualquier momento, ¡pum!, una guerra nuclear. Hoy sí. ¿Se imaginan vivir con esa tensión? ¿Cómo creen que afectó todo esto a Tiquís y a Costa Rica? Buena pregunta. Pues acompáñanos a descubrirlo en esta inmersión que tenemos. Recuerden que en profeseguro.com, ahí pueden encontrar más información. Claro, muchísima más información. Para entender este rollo, May, yo creo que hay que devolvernos un poquito en el tiempo. Sí, devolvernos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bandos. Por un lado, Estados Unidos con su capitalismo y su democracia, y por el otro lado la Unión Soviética con la bandera del comunismo. ¿Cómo era vivir en un mundo dividido por ideas tan opuestas? Imagínese, era como vivir en dos mundos separados. Cualquier cosita podía verse como una amenaza. Uy, muy. Un ejemplo clarísimo de esa división fue Alemania. Quedó partida en dos. Hijo de madre. Alemania occidental, capitalista, con Estados Unidos, y Alemania oriental, comunista, con la Unión Soviética. Divididos por un muro. Un símbolo potentísimo de la Guerra Fría. Un muro que separaba familias, amigos, ideas. Uf. Y con tanta tensión, Estados Unidos empezó a buscar cómo frenar lo que ellos veían como una amenaza, Ajá, el avance del comunismo. así es. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, por un lado, sacaron la doctrina Truman. Básicamente era darle apoyo a cualquier país que se sintiera amenazado por el comunismo, Ajá. ya fuera con plata o incluso con ayuda militar. Wow. Y por otro lado, el famoso Plan Marshall, millones de dólares para reconstruir Europa Occidental. La idea era fortalecer las economías de mercado y así frenar al comunismo. Interesantísimo, ¿verdad? En vez de agarrarse a balazos, las superpotencias prefieren usar estrategias para contenerse y ganar influencia. ¿Y la Unión Soviética qué hizo? No se quedó de brazos cruzados, ¿o sí? Para nada. En el 55 crearon el Pacto de Varsovia, Ajá. una alianza militar que juntó a todos los países comunistas de Europa del Este. Era como jugar ajedrez, Mike. Uf. Cada jugada buscaba contrarrestar al otro. Una lucha por el poder a nivel mundial. Y a todo esto se suma algo que ponía cualquiera con los pelos de punta. Amenaza nuclear. Oh, my. Imagínese vivir sabiendo que había bombas que podían desaparecer el planeta entero varias veces. Oye, Ambas superpotencias se metieron en una carrera armamentista descontrolada. Misiles intercontinentales, submarinos nucleares. La idea era, si uno ataca, el otro responde con todo. O sea, destrucción mutua asegurada. ¡qué locura! En teoría eso evitaba que alguien se atreviera a atacar primero, ¿no? En teoría, sí. Hablemos de momentos de tensión. ¿Qué me dice de la crisis de los misiles en Cuba en el 62? Uy, mae. Es así que nos puso a sudar frío a todos. A todos. Imagínense, Estados Unidos descubre misiles nucleares soviéticos en Cuba, a un paso de Florida. Fueron días de muchísima incertidumbre. Negociaciones al filo de la navaja. Y al final, ¿cómo se resolvió esa crisis que nos tuvo en vilo? Por dicha, al final ganó la diplomacia. La Unión Soviética retiró los misiles de Cuba y, a cambio, Estados Unidos se comprometió a no invadir la isla. Ah, bueno. Lo curioso es que, aunque no se supo en ese momento, Estados Unidos también quitó misiles que tenían Turquía. En serio. Una concesión secreta que ayudó a calmar los ánimos. Un momento histórico que nos recuerda lo importante que es hablar, dialogar para evitar una tragedia. Pero bueno, la Guerra Fría no fue solo armas y geopolítica, también hubo la carrera espacial. Esa fue otra competencia feroz. Cada logro era como una demostración de poderío tecnológico. Claro. En el 57, la Unión Soviética se adelantó con el Sputnik, el primer satélite artificial. Y en el 61, ¡pum! No. Yuri Gagarin, el primer hombre en darle la vuelta a la Tierra. Imagínese el impacto. Era como si la ciencia ficción se volviera real. Totalmente. Y no solo para la gente común, sino que también para el orgullo de cada bando. Claro. Esos logros soviéticos preocuparon mucho a Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Se pusieron las pilas para no quedarse atrás. Y así fue como llegaron a la Luna en el 69. Un hito que marcó un antes y un después en la carrera espacial. Un triunfo simbólico para Estados Unidos. Les devolvió la ventaja en la competencia. Qué interesante. Pero la cosa no termina ahí. No. También estaban las guerras indirectas o proxy wars, ¿se acuerda? Claro, eran conflictos en otros países donde las superpotencias se enfrentaban, pero a través de otros. Exacto. Como una guerra, pero con títeres. Y esas guerras indirectas causaron muchísimo daño en varias partes del mundo. Uf, sí. Ahí tenemos la guerra de Corea, la de Vietnam, la invasión soviética a Afganistán, conflictos que dejaron miles de muertos y, en muchos casos, más pobreza e inestabilidad.
Hay que recordar que la Guerra Fría no fue solo un pleito entre dos superpotencias. Tuvo consecuencias terribles para millones de personas en todo el mundo. Totalmente. Y ni hablar de la tensión constante entre bambalinas. Espionaje, operaciones encubiertas, propaganda. Era una lucha constante por influir y desestabilizar al otro. Imagínense, era como una guerra de ideas donde cada bando quería imponer su visión del mundo y desprestigiar al otro. Una batalla ideológica en todos los frentes. Tiempos de incertidumbre y miedo, pero también de grandes avances científicos y tecnológicos. Sí, sí. Y en medio de toda esa tensión, ¡pum!, ocurre algo que cambia el rumbo de la historia. La caída del muro de Berlín en el 89. Un momento histórico. Marca el final de la Guerra Fría y el colapso del comunismo en Europa. ¡Yay! Pero realmente se puede decir que la Guerra Fría terminó por completo. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿O todavía hay consecuencias que se sienten hoy en día? Esa es una pregunta que da para largo. Claro. Y creo que en la siguiente parte de nuestra conversación podemos analizarla con más detalle. Me parece perfecto. Sí, da para reflexionar bastante. Aunque la caída del muro fue un momento importantísimo, la verdad es que la Guerra Fría dejó una huella profunda en el mundo y todavía se pueden ver sus consecuencias en la geopolítica actual. Es como si se repitieran algunos patrones, ¿verdad? Aunque con otros actores y en otros escenarios. Pero antes de meternos en eso, creo que es importante analizar cómo impactó la Guerra Fría en la cultura y en la sociedad. Totalmente. La Guerra Fría no se quedó solo en los campos de batalla o en las negociaciones diplomáticas, se metió en el arte, el cine, la música, la literatura. Es increíble cómo un conflicto geopolítico puede influir en el arte. ¿Me podría dar algunos ejemplos concretos? Claro que sí. En el cine, por ejemplo, se pusieron muy de moda las películas de espías. Reflejan esa paranoia, ese miedo a la infiltración del enemigo. James Bond, por supuesto, es un ícono de esa época. Sí, claro. Y en la música surgieron canciones de protesta contra la carrera armamentista y el peligro nuclear. Otros artistas se enfocaron en la crítica social y la lucha por los derechos civiles, temas que también estaban influenciados por la Guerra Fría. Sé que la Guerra Fría se convirtió como en un telón de fondo para muchas expresiones artísticas. Refleja las angustias y las esperanzas de la época. Y hablando de avances, no podemos olvidar el impacto de la Guerra Fría en el desarrollo tecnológico. Claro que no. La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, especialmente en la carrera espacial, impulsó avances científicos y tecnológicos que luego se aplicaron en otros campos y eso benefició a toda la sociedad. Es cierto, a veces se nos olvida que muchos de los avances que disfrutamos hoy en día, como los satélites de comunicación, Internet, incluso algunos materiales que se usan en la medicina, surgieron de la investigación impulsada por la Guerra Fría. Qué curioso, un conflicto que daba tanto miedo también dio lugar a innovaciones tan positivas. Es una paradoja, ¿verdad? Pero volviendo a su pregunta sobre la presencia de la Guerra Fría en el mundo actual, creo que hay que analizar cómo este conflicto marcó las relaciones internacionales y la geopolítica durante décadas. Claro, y en ese sentido creo que es fundamental hablar del impacto de la Guerra Fría en América Latina. ¿Cómo se vivió este conflicto en nuestra región? América Latina no fue un simple espectador en la Guerra Fría. Se convirtió en un escenario donde Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban expandir su influencia, a veces interviniendo directa o indirectamente. Es cierto. Y un ejemplo clarísimo de eso es la Revolución Cubana. La llegada de un gobierno comunista a poquitos kilómetros de Estados Unidos generó muchísima tensión en la región y desencadenó una serie de eventos que marcaron la historia de América Latina. Sin duda, la Revolución Cubana fue un punto de inflexión. El embargo económico a Cuba, la crisis de los misiles, el apoyo de Estados Unidos a gobiernos anticomunistas en otros países latinoamericanos. Son solo algunos ejemplos del impacto que tuvo este evento en la región. Y no podemos olvidar las dictaduras militares que se instalaron en varios países de América Latina durante la Guerra Fría, muchas de ellas con el apoyo de Estados Unidos, como parte de la estrategia para combatir la influencia soviética. Es triste, pero la Guerra Fría intensificó la polarización ideológica en América Latina y contribuyó a la inestabilidad política, la violencia y la violación de los derechos humanos en muchos países. Es una época oscura de nuestra historia que no debemos olvidar. Pero también es importante destacar que, a pesar de la presión de las superpotencias, en América Latina surgieron movimientos sociales, intelectuales y artísticos que se opusieron tanto a la influencia estadounidense como a la soviética,
buscando un camino propio para la región. Exactamente. La Guerra Fría en América Latina no se puede reducir a una simple dicotomía entre capitalismo y comunismo. Hubo una diversidad de actores, de ideas, de luchas que desafiaron la lógica de la Guerra Fría y enriquecieron el panorama político y social de la región. Y creo que esa búsqueda de autonomía, esa resistencia a la imposición de modelos extranjeros, es una de las grandes lecciones que nos deja la Guerra Fría en América Latina. Totalmente. Estudiar la Guerra Fría en nuestra región nos permite comprender mejor las dinámicas políticas, sociales y económicas que aún persisten y nos ayuda a analizar los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Y ahora, para conectar con la realidad actual, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias que usted observa entre la Guerra Fría y el panorama geopolítico actual? Es una pregunta compleja, pero creo que podemos identificar algunos puntos clave. Por un lado, vemos que la competencia entre grandes potencias sigue siendo una constante en las relaciones internacionales. Si bien la Unión Soviética ya no existe, Estados Unidos se enfrenta a nuevos desafíos, como el ascenso de China como potencia económica y militar. Es cierto. La rivalidad entre Estados Unidos y China se ha intensificado en los últimos años y algunos analistas la comparan con la dinámica que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Claro, pero también hay diferencias importantes. A diferencia de la Guerra Fría, donde la confrontación ideológica era central, la competencia actual se centra más en aspectos económicos, tecnológicos y geopolíticos. Es decir, que la lucha por el poder sigue vigente, pero los campos de batalla y las armas han cambiado. Exactamente. Y otro aspecto importante es que el mundo actual es mucho más interconectado que durante la Guerra Fría. La globalización ha creado una red compleja de interdependencias económicas, financieras y comerciales que dificulta una polarización tan marcada como lo que existía en el siglo XX. Claro, aunque también vemos que la tecnología, especialmente las redes sociales e Internet, se han convertido en nuevas herramientas para la propaganda, la desinformación y la manipulación de la opinión pública, recordándonos a las estrategias que se usaban durante la Guerra Fría. Es cierto. Y en ese sentido, creo que una de las grandes lecciones que podemos extraer de la Guerra Fría es la importancia del pensamiento crítico, la capacidad de analizar la información de forma objetiva sin dejarnos llevar por la propaganda o las emociones. Totalmente. Y también la importancia del diálogo, la diplomacia y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. La Guerra Fría nos demostró que la escalada de tensiones y la carrera armamentista pueden llevar al mundo al borde del abismo. Exactamente. Y creo que esa es una lección que debemos tener presente en el contexto actual, donde las tensiones geopolíticas y los riesgos de un conflicto a gran escala siguen latentes. Sin duda, la Guerra Fría nos ofrece muchas lecciones para comprender el mundo actual y los desafíos que enfrentamos como humanidad. Y aunque la Guerra Fría haya terminado, su legado sigue vivo. Y nos invita a reflexionar sobre el pasado para construir un futuro más pacífico y justo. Es impresionante cómo algo que pasó hace tanto tiempo como la Guerra Fría todavía nos afecta. Al principio, cuando empezamos a hablar del tema, me preguntaba, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, los costarricenses? Pero a lo largo de la conversación, hemos visto que la Guerra Fría no solo afectó a las grandes potencias, sino que también tuvo un impacto profundo en América Latina. Y claro, en Costa Rica. Es cierto, a veces cuando estudiamos historia nos enfocamos en los grandes eventos, en las figuras importantes, y se nos olvida que esos eventos también tienen consecuencias en la vida diaria de la gente, en la cultura, en la economía, en la política de cada país. Y la Guerra Fría sin duda influyó en el desarrollo de Costa Rica de muchas maneras. Exacto. Por ejemplo, recordamos que Costa Rica, a pesar de su neutralidad y su tradición pacifista, no estuvo al margen de las tensiones de la Guerra Fría. Durante la década de 1940, nuestro país vivió un conflicto interno, la Guerra Civil del 48, donde la lucha ideológica entre el comunismo y el anticomunismo jugó un papel importante. Y aunque Costa Rica logró superar esa crisis y consolidar su democracia, la sombra de la Guerra Fría se mantuvo presente durante las décadas siguientes. Así es. La Guerra Fría influyó en la política exterior de Costa Rica, en sus relaciones con Estados Unidos y con otros países de América Latina. También impactó en la economía, con la dependencia de la ayuda estadounidense y la influencia de las empresas transnacionales. Y claro, no podemos olvidar el impacto cultural o con la llegada de nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevas expresiones artísticas que de alguna manera también fueron moldeadas por el contexto de la Guerra Fría. Es interesante cómo un conflicto que se desarrollaba principalmente en Europa y en otras regiones del mundo pudo tener repercusiones tan concretas en la vida de los costarricenses. Y ahora que hemos explorado las causas, las estrategias, los momentos clave, las consecuencias y el legado de la Guerra Fría, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al inicio. ¿Cómo afectó este conflicto a Costa Rica? Bueno, creo que a lo largo de este recorrido hemos podido identificar varias respuestas a esa pregunta. La Guerra Fría influyó en la política, la economía, la cultura, incluso en la identidad de Costa Rica.
Nos obligó a tomar partido en un mundo polarizado, a definir nuestra posición frente a las superpotencias y a los conflictos ideológicos de la época. Y aunque Costa Rica siempre ha defendido su neutralidad y su pacifismo, no pudo escapar a las presiones y a las consecuencias de la Guerra Fría. Es cierto. Y creo que es importante recordar que la Guerra Fría no solo fue un conflicto entre dos superpotencias, sino que también tuvo un impacto real en la vida de las personas, en sus sueños, en sus miedos, en sus decisiones. Y en Costa Rica, como en muchas otras partes del mundo, la Guerra Fría dejó una huella que todavía se puede percibir en la actualidad. Totalmente. Estudiar la Guerra Fría nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado, a analizar las fuerzas que moldearon nuestra sociedad y a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en el presente. Y aunque la Guerra Fría haya terminado, sus lecciones siguen siendo relevantes para construir un mundo más pacífico, más justo, más equitativo. Sin duda. Y a nuestra comunidad educativa los invitamos a seguir explorando este tema tan interesante. En profeseguro.com pueden encontrar más información y recursos para profundizar en la Guerra Fría y su impacto en Costa Rica y en el mundo. Los invitamos a seguir aprendiendo, a cuestionar, a analizar, a construir un futuro mejor a partir de las lecciones del pasado. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la Guerra Fría. Hasta la próxima. Con mucho gusto, Ana.